O sea, los desastres naturales los encueran. Te dan cuenta quién es quién, pero eso no quiere decir que vayan a perder las elecciones. Es que no quiere que sea su Ayotzinapa. Acuérdate que Ayotzinapa, por un problema local, que se lo colgaron al presidente, lo convirtieron en el federal, y él no quiere que le suceda lo mismo. Y más, vivimos en un país muy desigual y vivimos en un país donde cada vez la política se distancia más de la ciudadanía. Creo que tenemos muchos retos para regresarle su grandeza a México. No quiero sonar a Donald Trump, pero es que tenemos un país que tiene todo el potencial para ser maravilloso. Tiene más chispa, la ves, tiene un origen como el de la mayoría de este país, humilde, se superó, y ahí es un tema porque creo que es la única que puede robarle el discurso al presidente. Amigos, bienvenidos al programa de los Jóvenes Atypical, donde hablamos de todo lo que los políticos no se atreven. Hoy tenemos una gran invitada, porque además de ser muy valiente y experta, hiper experta en temas internacionales, consultora geopolítica, es parte de la familia Atypical. Ustedes la quieren y la piden en los programas. Stephanie Enaro, bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Qué Buenos padre días. estar con ustedes. Es todo un gusto que nos acompañes este sábado. Y también, como todos los sábados, es un gusto enorme estar con mis compañeros, los Jóvenes Atypical. De este lado tenemos a Dylan. Dylan, bienvenido. Muchas gracias, Berito. Particularmente este sábado no estoy muy feliz por lo que está sucediendo en Guerrero. Creo que nos tiene consternados a todos. Pero estoy seguro que será un gran programa y pues tenemos una invitada y hay que aprovecharla. Estoy segura que así va a ser el programa, tienes toda la razón. Sí. Y de este lado, uno de los Jóvenes Atypical más jóvenes, no el más joven, pero uno. uno de los que sí somos jóvenes Atypical. ¿Qué quiso decir? ¡Qué grosería! Es broma, aquí se aceptan de todas las edades, pero a ver, ustedes dejen en los comentarios, ¿qué consideran ustedes jóvenes? A ver, bueno, bienvenido. Feliz sábado, feliz de estar aquí, como siempre, Berito. Y pues sí, igual, el tema de Guerrero es catastrófico. Es muy grave y pues hay que donar en medida de nuestras posibilidades, hay que ayudar como podamos, de lejos, de cerca, y pues estar con todos los guerrerenses. Totalmente de acuerdo. Y les voy a pedir a ustedes que nos están viendo que por favor nos ayuden donando en Guerrero, por favor. Y también a este programa, pues vamos a hablar de lo que se tiene que hablar, vamos a comunicar muchas de las cosas que se están intentando esconder. Entonces creo que eso es una función importante y por favor ayúdenos compartiendo el programa. Yo siempre les pido que, aunque sé que nos ven jóvenes de absolutamente todas las edades, se lo compartan a jóvenes también menores de 30 años para que se involucren muchísimo más. Exacto. Por favor, cada quien comparta lo mínimo a 2 jóvenes menores de 30 años. Y ahora sí, si les parece, empecemos con el programa. A darle. Vamos. Justo tenemos aquí una experta en temas internacionales, como lo comentábamos, pero queríamos hablar de Guerrero porque pues es el tema que nos tiene a todos preocupados. Consternados. Exacto. Stephanie, ¿tú cómo estás viendo el actuar del gobierno, tanto el gobierno federal como el gobierno local en Guerrero, pues con todos los efectos devastadores que tuvo el huracán Otis en Acapulco y en otros municipios cercanos? Para empezar, ¿cuál gobierno? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Y sí quiero decir puntos que son claves para entender lo que está pasando. O sea, la omisión que se hizo de avisarle a los ciudadanos tan tarde, ese es un crimen. O sea, no puede ser que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos lo tuviera monitoreado, que dijera que iba a entrar como categoría 5. Esto ya se sabía, estaba confirmado cerca de las 6 de la tarde. 24 horas antes. A las 8 de la noche el presidente todavía dijo, bueno, va a entrar en la madrugada, sigan haciendo sus cosas normales, y de repente los agarra todo el mundo desprevenidos. O sea, yo creo que ahí falló muchísima planeación y una estrategia masiva de comunicación para avisarle a la gente que se resguardara, que estuviera en sus casas. Y luego me parece brutal que el presidente no esté al lado de los ciudadanos guerrerenses, de los acapulqueños, rescatándolos. O sea, esto lo vimos con Peña Nieto, lo vimos con Felipe Calderón. Deja tú el presidente, mujer. La gobernadora del estado de Guerrero, que apareció 3 días después. 3 días después. Yo creo que estaba fuera de México. Habrá que investigar dónde estaba Evelyn Salgado. Totalmente. Brilló por su ausencia. El presidente fue de pisa y corre. Cuando intentó llegar, lo que vimos fue parte de una tragicomedia. O sea, no puede ser que estemos a estas alturas en este tipo de circunstancias. Es que ¿quién se le ocurre haberse ido por tierra, no? O sea, después una tragedia
y en la que era evidente, en los medios de comunicación se puede ver cómo las carreteras estaban bloqueadas pues por este desastre natural, y al presidente, en vez de llegar en helicóptero, porque tiene los recursos para hacerlo, No, y pues tiene- quería hacer el mártir e irse por tierra y decir, no, pues es que está muy difícil llegar. Pero el objetivo no era ir a ayudar. El objetivo era armar un circo, como bien ya lo hemos platicado, y al final pues no sirvió de nada que intentara llegar a Guerrero. Una serie de actos desafortunados, los que pasaron con el gobierno federal, estatal y municipal. O sea, primero es el tema de la prevención. No nada más sabía el sistema meteorológico de Estados Unidos, también sabía el director de Sky Alert. Por supuesto que el sistema meteorológico mexicano también sabía. Tenían una idea. No se sabía con tanta anticipación que iba a entrar un huracán categoría 5, pero sí se sabía que esa tormenta tropical venía intensificándose de tal grado que podría entrar como un huracán categoría 3 o para arriba. Un huracán categoría 3 ya es catastrófico. Claro, ¿y O sea, sabes qué es más catastrófico? Que lo que estamos viendo ahorita, la ausencia de la ley, la pobreza, la desigualdad, la indolencia, ya estaba ahí. Lo único que hizo el huracán Fue es resaltarlo. hacerlo como más visible. Pero imagínate cómo va a quedar Acapulco, que es el municipio más peligroso de México, por la extorsión, por los homicidios, y aparte porque el 60% de sus habitantes viven en pobreza. Ahora sí Pues que no va a gravísimo. haber que dar de otra más que reconstruir Acapulco, echarle ganas y hacerlo bien esta vez, porque no se vale cuando solo hay una desastre que nos fijemos en este tipo de cosas. Acapulco literalmente parece, y lo digo con toda la tristeza, parece zona de guerra. Sí. Está devastado y me parece ya no hablar de la omisión que hubo por parte del gobierno para avisar a la gente, de la reacción nula, absurda, triste, también del gobierno. O sea, que a casi una semana hemos visto deficiencia tras deficiencia tras deficiencia por parte de las autoridades gubernamentales. Creo que hemos visto este patrón repitiéndose otra vez en Sí. el sentido de querer minimizarlo. Así como quisieron minimizar al inicio, así como quieren minimizar los efectos del crimen organizado, también quieren minimizar lo que está pasando. Veíamos las primeras declaraciones diciendo, no, ya tenemos luz eléctrica, diciendo al final mentiras. Pero, a ver, comparándolo con otros desastres, por ejemplo, el 2017 en la Ciudad de México con el temblor, yo me acuerdo que México internacionalmente brilló por la ayuda que se estaba dando. O sea, las notas a nivel internacional era como México es el país en donde se pide que ya los mexicanos no ayuden más de que todo lo que está llegando. Y ahorita lo que está en los medios, pues es confusión, porque yo tenía cercanos que decían, oye, ayudo, sí va a llegar, ¿cómo va a llegar? Hay gente confundida de por qué están llegando toda la ayuda en estos paquetitos, guindas Gobierno con de el México. gobierno. Por el amor de Entonces, Dios, eso. ¿tú cómo estás viendo esta reacción a la, pues, no ayuda o a no facilitar las donaciones de la sociedad a la gente de Acapulco? Creo que es terrible y lo podemos ver como... Hay dos maneras de entender lo que está pasando. Primero es estrategia política. El presidente no se va a parar en una zona de desastre cerca de las elecciones, lo vimos con la línea 12, pero también hay razones geopolíticas. Cada vez que pasa un gran problema en el sureste, por ejemplo, ¿no? Ayotzinapa, es muy difícil llegar desde el centro a estas zonas, y es que tenemos un territorio que está dividido por montañas, que hace muy difícil llegar de un lado a otro. Esto nos está sirviendo para reflexionar todo lo que tenemos que mejorar en los sectores de comunicaciones y transporte. Ahora, creo que se está haciendo mal en centralizar la ayuda, porque el Estado ha quedado rebasado. Cierto. O sea, en el poquito tiempo que va, casi se han repartido cerca de 4,000 litros de agua, ¿no? 5 comedores comunitarios, 300 cirugías, y no alcanza. Necesitamos toda la ayuda posible para que Guerrero pueda volver a brillar. Y que se dejen ayudar. O sea, no puede ser las noticias que veíamos a lo largo de la semana de cómo, hombre, el propio presidente en la mañanera decía que la ayuda únicamente iba a ser por parte del gobierno de México, del ejército y la marina. O sea, ¿y dónde están esos cientos de miles de mexicanos que, como siempre, salimos al quite a las zonas de desastre a ayudar, la solidaridad que tanto nos caracteriza a los mexicanos? Un presidente que llega y dice, no, solo va a ser la Marina y el Ejército como para querer él controlar el tema. O sea, deja tú eso. Lo que decía Dylan al principio del programa, estábamos hablando de una de las tragedias más brutales en la historia de Guerrero y uno de los desastres naturales más graves también en la historia del país. Que el presidente de la República, además de no haber avisado al día siguiente, no llegar
a Guerrero, porque a ver, salió a la 1 de la tarde, llegó en la noche a Guerrero, y al día siguiente ya estaba en México, dando una mañanera. O sea, y la agenda del día siguiente fue la mañanera. ¿Y saben de qué se habló en esa mañanera un día después de la tragedia? De la popularidad del presidente. No, y fíjate que incluso yo andaba por ahí, por Atizapán, de Zaragoza, aquí en el Estado de México, y estaba ahí el presidente de la República. O sea, eso fue hace 2 días de la tragedia, y el presidente de la República estaba en el Estado de México con la gobernadora Delfina, cuando tendría que estar en Guerrero ayudando. El presidente o estar y todo su pendiente gabinete. de qué es lo que está sucediendo en Guerrero. Es que no quiere que sea su Ayotzinapa. Acuérdate que Ayotzinapa fue un problema local que se lo colgaron al presidente, lo convirtieron en el federal, Sí. y él no quiere que le suceda lo mismo, y más en la antesala de las elecciones del 24. Ahora, ya que estamos hablando de populismo y de desastres naturales, Sí. o sea, los desastres naturales los encueran. Te dan cuenta quién es quién, pero eso no quiere decir que vayan a perder las elecciones. Ya vimos lo que pasó en Turquía. La respuesta de Erdogan en el terremoto de Turquía no llegó a tiempo, no hubo suficiente ayuda para los ciudadanos. ¿Y qué pasó? Pues volvió a ganar las elecciones. Entonces, esto también nos sirve para escarmentar como ciudadanos porque tenemos la memoria muy corta. Y ahora que mencionas esto de esta Turquía. tragedia internacional de Turquía, recordemos que hubo un reportaje de una periodista en donde hizo un experimento de a dónde llegaba esa ayuda, y al final esa ayuda no terminaba llegando a las personas que tenían que llegar, a los damnificados de otro país. Entonces hoy, pues ¿con qué confianza tú como ciudadano le vas a entregar pues los víveres con la confianza de que el gobierno las va a entregar? Ni siquiera tienes la certeza de que el gobierno las va a entregar, y aparte el gobierno se ha convertido en un estorbo. El presidente López Obrador es un completo estorbo ante esta tragedia, porque no están permitiendo que la gente ayude y lleve víveres. O sea, si hoy tú quieres ir con tu camioneta e ir a entregar víveres, es muy complicado hacerlo, entre otras cosas por la comunicación, ¿no? Pues estas carreteras que también están bloqueadas, pero también el gobierno federal está centralizando la ayuda y no está permitiendo incluso que organizaciones internacionales vayan a entregar ayuda a Guerrero. Incluso en ese sentido, la senadora Kenia López Rabadán, que es colaboradora de Atypical, fue a la OEA a pedir la intervención para que pueda, pues sí, el presidente de la OEA intervenir ante pues esta problemática en donde el gobierno federal no permite que haya tragedia, y también está solicitando que regresen el Fonden, que también es otra problemática en donde no hay los recursos suficientes para atender No, y ese va a ser un Pero a ver, problema. espera, una duda, Stephanie. ¿Internacionalmente se puede hacer, o sea, se puede penar al presidente por frenar todo este tipo de ayuda? ¿Hay mecanismos internacionales que nos ayuden en eso? Claro, por ejemplo, el ejemplo de la OEA es muy Sí. bueno, porque el primer deber de cualquier gobierno es proteger a los ciudadanos. En ese caso, el gobierno falló en sus medidas preventivas y ha fallado en sus medidas de ayuda. Por supuesto que se puede hacer algo en instituciones internacionales, pero hay un tema con las instituciones internacionales, que no existe el derecho supranacional. Exactamente. Entonces puede haber condenas Recomendaciones, morales, ya. recomendaciones, pero no pueden obligar a ningún gobierno, y ese es un gran tema. Pero ¿sabes quién que sí? sale en todos los lados. ¿Sabes quién sí puede obligar al gobierno de México? La propia ciudadanía. Claro. Como siempre lo hemos hecho, insisto, tenemos que dejar a un lado el tema de las filias, todo el tema de colores partidistas, fobias, a la fregada todo eso. Tenemos que trabajar por reconstruir Guerrero, tenemos que trabajar porque la gente sufra lo menos posible, donar en medida de nuestras posibilidades, Claro. ayudar como podamos. O sea, tenemos que dejar a un lado todos los temas políticos habidos y por haber posibles, que existan o que no existan. Tenemos que levantar Guerrero. La gente está sufriendo, o sea, de verdad es Pues lo vemos en los testimonios que hay en redes sociales. es tristísimo ver los testimonios, miles y miles de testimonios, fotos, videos, gente que escribe, etcétera, que viven en Guerrero. También recordemos algo que es sumamente importante. Guerrero no es nada más Acapulco. Hay muchos municipios en los alrededores de Acapulco que también están brutalmente dañados y la ayuda tiene que llegar. O sea, sí es un tema de que si el presidente quiere o no colgarse la medalla de ay, yo fui y ayudé. Tenemos que dejar todo eso a un lado. Y tenemos que dejar de hablar sumarnos. del presidente, porque creo Sí, que sin también duda. caemos en una retórica en donde me pasaba esto en redes sociales. O veía gente atacando meramente a Andrés Manuel, o veía gente defendiendo y atacando a los medios de comunicación. También digo, la víctima no es de él. O sea, hay veces en el país que tenemos temas que no giran alrededor de él y que no se... O sea, claro que hay que exigirle que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero de ahí a que olvidemos a las víctimas o se nos olvide el ir a donar, el ir a ayudar
por estar atacándolo tampoco sirve de nada. O sea, yo digo como de, hay que recordar quién es la víctima y Andrés Manuel López Obrador no es la víctima del huracán Otis. Es que Hay muchísimas más. Es que, a ver, o sea, los partidos políticos no nos van a salvar la vida ni nos van a resolver la vida a los ciudadanos. O sea, solamente cuando tomemos conciencia, cuando comencemos a actuar y cuando nos volvamos políticos, nosotros involucrándonos en lo que nos interesa, en donde vivimos, ahí sí ya cambia la historia. Acuérdate que la política no solamente es de los partidos y tenemos que manifestarnos, tenemos que ayudar y sobre todo tenemos que velar porque no se vuelva tierra de nadie. Claro. Acapulco, ahorita se están sin luz, están incomunicados, ¿no? Ya va como el 60% restableciéndose, pero no sabemos cómo están realmente las zonas rurales y qué ha de estar pasando, No cuántos tienen ni agua. abusos, Es una cosa impresionante. cuántos asaltos, es la ley de nadie. Veíamos testimonios de una persona que decía, estoy durmiendo con un machete junto a mi cama por si alguien quiere entrar a mi casa. O sea, No. la falta de instituciones ahí, porque además, como lo decías al principio, con el crimen organizado que hay en Guerrero, que lo han dejado pasar y que incluso lo han favorecido, pues es pues la receta perfecta para que nunca, también para detener la ayuda y para que nunca se mejore, porque también hay mucha gente que dice, ¿para qué vuelvo a invertir en Acapulco? Justo. Si lo que me va a tocar es pagar derecho de piso, etcétera. Entonces, es el ejemplo exacto de un estado fallido. también no podemos hacer que las personas que hoy se quedan sin empleo, porque cuántas trabajan en hoteles, en restaurantes, en todo, pues no vuelvan a tenerlo porque ya no haya un incentivo para estar en Acapulco. Imagínate, la reconstrucción dicen que se va a tardar cerca de año y medio. O sea, ¿te imaginas lo que va Mínimo. a ser eso para todas las personas que dependen del turismo? O sea, Claro. no me quiero imaginar. O sea, se suman más a ese número de pobres que ya era bastante alto y que ya existía. Deja tú eso, imagínate las personas, las miles de personas que perdieron su hogar, el único lugar que tienen para vivir, para dormir, para comer, tu casa. O sea, imagínate, si no tienen empleo, imagínate no la van a tener gravedad que de la comer. circunstancia. No, sí, sin duda, coincido contigo, pero creo que esto ya está rebasado y sobre todo en las zonas pues no tan urbanizadas del estado. Es gravísimo que haya gente que hoy no vaya a tener un lugar, un techo para poder dormir. Deja tú la comida, o sea, luego pasamos a eso, que por supuesto es un tema sumamente importante, pero no van a tener dónde dormir, dónde cubrirse del sol, del frío, de la lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Ahora, súmale a eso el dolor de todos los familiares desaparecidos. Claro. y las Hay muertes. muchísimas gentes que no saben dónde están Cierto. esos familiares, ¿no? Cómo está rebasado el CEMEFO de Acapulco. Han tenido que sacar los cuerpos en taxis, en carretillas. O sea, es verdaderamente una tragedia muy grave. Y hay que contrastarlo con el sueño dorado que era Acapulco, ¿no? En los épocas de Frank Sinatra, de Elizabeth Taylor. Sí. ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde ha estado la ley? ¿Por qué han permitido tanta corrupción? Incluso la construcción. Estamos viendo el mismo patrón que en el terremoto del 85. Aparte también lo mismo que estábamos viviendo la pandemia. Los negocios cerrados o los poquitos que estaban abiertos no tenían luz, se metían a robarnos, nadie hacía nada. Pues ¿quién va a querer invertir en Acapulco? Y es que ahora que mencionas el tema de la pandemia, ese es un claro ejemplo de cómo estorbó el gobierno, porque fue el gobierno quien estorbó en que se distribuyeran las vacunas. Lo hemos mencionado en el programa. ¿Cuántas veces pues no había la posibilidad de que una persona tuviera acceso a las vacunas hasta que al gobierno se le ocurrió? Incluso se echaron a perder vacunas porque no las distribuyeron. Y lo mismo está pasando en esa tragedia. O sea, queda claro y creo que esta frase la vi muy repetida en Twitter y es, tenemos al peor gobierno en las peores crisis, en la de la pandemia, ahora con Guerrero y las que sigan, porque pues si no detenemos a este terrible gobierno y continúa Morena, pues ahí están las terribles Oye, consecuencias. y también un patrón hiper parecido en cuestión de comunicación. O sea, al principio vimos cómo la pandemia la menospreciaron, incluso AMLO dijo, nos va a caer como anillo al dedo, López-Gatell, no vaya a su casa hasta que ya no pueda respirar, espérese ahí hasta que se esté muriendo. Y también minimizaron las muertes de la pandemia y ahorita estamos en lo mismo. O sea, ¿cuántas cifras es la que está diciendo ahorita el gobierno de personas? 48. 8, había escuchado. Bueno, el 48. federal 48, el local 45. Y nada más para complementarlo a nivel internacional, lo mismo está pasando entre Israel y Gaza. Ya tenemos al gobierno de Israel que le está diciendo a la ONU que no le crea al Ministerio de Salud de Gaza cuántas muertes van. Entonces, las muertes, cuando se trata de política, se dejan de ser seres humanos y se vuelven cifras. No, Eso es lo peligroso, que dejen de tener un rostro y que se vuelvan simplemente Ahora, cifras. enfocándonos en Guerrero,
Y insisto, para dejar a un lado todo el tema de los colores, hay que enfocarnos en cómo podemos ayudar. De qué manera podemos hacer o intentar hacer desde nuestra trinchera como ciudadanos cualquiera, común y corriente, qué podemos hacer para ayudar. O sea, están distintas opciones. Hay muchísimas organizaciones como la Cruz Roja Mexicana a la que les podemos donar en recurso, en especie, recurso dinero, pues, en especie, etcétera, etcétera. Hay que ver qué es lo que va a necesitar Guerrero, ¿no? O sea, en el recuento de los daños, ir viendo qué necesita el Estado de Guerrero, nosotros aportar, donar en medida de nuestras posibilidades a instituciones como la Cruz Roja Mexicana, que son instituciones que estamos seguros, viviendo en el país en el que vivimos, son instituciones que estamos seguros que va a llegar la ayuda, ¿no? O sea, ojalá no pase como pasó en Turquía, con la donación que hubo al gobierno de la Ciudad de México, pues nunca llegaron los víveres, terminaron en mercados de aquí de la propia ciudad. Pero ese no es el enfoque que tenemos que tener en estos momentos. Tenemos que ayudar, tenemos que expresar esa solidaridad. Y ayudar también a los cercanos, o sea, si no es a través de alguna organización. Yo escuchaba gente que lo hacía en redes sociales, decía, bueno, pues a las personas que conozco que lo necesitan, ¿no? No sé, al que vivía acá, que es de primera mano. Entonces, ir haciendo grupos así también ayuda bastante, y también acordarnos que no es de aquí a una semana que se acabe el tema y que pase algo más, o que AMLO diga otra barbaridad en las mañaneras. Es de aquí, hablábamos 1 año y medio mínimo. Entonces, distribuir también nuestra ayuda, y también en 1 año acordarnos que hoy, por ejemplo, todavía hay gente que perdió su casa en el 2017 y todavía no tiene una casa. Acordarnos que esto va para años, y entonces ayudar. Pero a mí me gustaría ahora empezar a pasar a un tema internacional, y es, a ver, en el 2024 es importante porque hay elecciones aquí en México, pero también hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues se está cocinando algo bastante interesante. ¿Tú cómo verías la relación de México y Estados Unidos, Stephanie, si llegara a ganar un proyecto como el que quiere poner Morena en el 2024? Creo que independientemente de los proyectos que lleguen a quedar, los tiempos los va a marcar el contexto internacional y las maneras de actuar. Estamos en tiempos globales donde la economía no va bien, y esto tiene que ver con la pandemia, pero también con las secuelas que ha dejado la guerra en Ucrania. Y luego también estamos con fronteras más cerradas. De hecho, ya la globalización se convirtió en una regionalización, porque la pandemia nos ha hecho pensar en nuevas realidades geopolíticas. Entonces, con esto hay que encontrar sustitutos que estén más cerca, porque quién sabe qué va a pasar en otra región del mundo y no lo vamos a poder controlar. Esa es la lógica que está rigiendo ahora el contexto internacional. Entonces, con esto, ¿qué pasa? Regresan los nacionalismos. Y los nacionalismos ya vimos que solamente nos dejan ceguera. Ahora, independientemente de la combinación, vienen tiempos más nacionalistas, vienen tiempos de más ataques. Pues más populismo, ¿lo puedes decir así? Claro. Por supuesto que sí, sobre todo cuando es bastante probable que Donald Trump regrese a la presidencia y va a necesitar un culpable para su realidad nacional, y aquí también se va a necesitar el culpable. Entonces vamos a ver una serie de ataques en el discurso que no necesariamente se va a reflejar en las acciones. Porque acuérdate de Donald Trump, de la mañana decía que Peña Nieto era muy amable y que era casi su mejor amigo, y después iba a caminar, iba al muro, y ya sus seguidores están bien felices con eso. Entonces, eso es lo que va a pasar. Vamos a entrar en un contexto más complicado, en donde México va a tener que alinearse más con Estados Unidos. Lo tenemos marcado en el capítulo 52 del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, porque dice que no podemos hacer ningún tratado comercial con una economía que no se considere de libre mercado. Eso significa China. Entonces, claro, pues ahí ya está el mundo dividido en zonas para esta competencia y afecta la relación bilateral. ¿Tú crees que los mexicanos votarían por un discurso nacionalista y populista? ¿A eso es la tendencia? Pues depende la zona en donde estén. Por ejemplo, en Estados Unidos, los que están, por ejemplo, en Florida, que se mezclan con otros latinos que vienen de pasados comunistas y que consideran a Joe Biden como de la extrema izquierda, por supuesto que sí. Y hay otros que tampoco quieren que lleguen más mexicanos que están en la frontera, porque dicen, bueno, nosotros ya estamos aquí, somos demasiados, pues hay que evitar que lleguen más. Entonces, claro, también en Texas tienen mucho poder. Fíjate que me llama la atención, por ejemplo, en este tema de nacionalismos. Creo que el tema, por ejemplo, de los migrantes es un tema que es de derechos humanos, que debería de preocuparnos a todos, pero al final de cuentas, el nacionalismo, el discurso nacionalista es como de México para los mexicanos, ¿no? Y dejas de alguna manera de lado a los migrantes. O sea, incluso, por ejemplo, en redes sociales, cuando hablas de migrantes, es increíble la cantidad de mexicanos que
que no están de acuerdo con que haya migrantes en nuestro país. A lo que voy, Stephanie, es ¿tú qué podrías decir? ¿Hacia dónde tendría que ir el discurso de la oposición? ¿A un tema nacionalista con esta, con esta tendencia en contra, pues sí, de la migración en nuestro país, que incluso podría ser algo humano el defender tu territorio, pero no podemos dejar de lado los derechos humanos de otras personas? Mira, yo creo que le acabas de dar un punto clave porque, a ver, hay que reconocer que los mexicanos también tenemos nuestro Trump interno. Y así. ¿Todos? Pues mira, sale que somos racistas entre nosotros, luego cuando vienen los centroamericanos es aún peor. Sí. Entonces, lo mismo que le hacen a los mexicanos allá, pues nosotros también acá. Ahora, hay dos factores que tienes que tomar en cuenta. Vienen huyendo, ya sea porque cada vez pierden más libertades, porque hay mucha violencia como la que tenemos aquí, o porque no hay oportunidades, simplemente. Entonces llegan aquí y ¿qué crees? Pues tampoco las hay ni siquiera para los mismos mexicanos. Cierto. Entonces hay mucha gente que por más que sea humano va a decir, pues sí, pero primero resuelve la vida de los de aquí, ayúdales a tener más oportunidades. Entonces yo creo que por el bien de todos tenemos que abogar por una migración más ordenada. Tenemos que saber quién está entrando a nuestro país, por qué, y darle seguimiento, porque luego también cuando entran al país, como nadie los está monitoreando, pues se vuelven vulnerables y hay violaciones, hay secuestros, hay extorsiones, y eso tampoco está bien. Ahora, también México ya dejó de ser un país que solamente manda migrantes, y ya entendemos las tres caras de la migración. Mandamos, pasan por aquí, pero también recibimos. Y lo podemos ver, por ejemplo, tú métete a un servicio de estos de comida del app por celular, tú ves cuántos restaurantes teníamos hace 10 años, no sé, de comida venezolana y cuántos tenemos ahorita. Ahí te vas a dar cuenta cómo va cambiando nuestra población y también cómo va cambiando nuestra cultura. Y tenemos que tener leyes muchísimo más inteligentes porque si no les podemos dar fuentes de trabajo, pues hay que hacer lo que se pueda para que el que pueda, aunque sea con poquito, cree un negocio que le dé de comer y que le dé de comer a los demás. Y que incluso ahora con este tema de Guerrero, va a haber también en auge el tema de los desplazados, ¿no? O sea, claro, mucha gente que de Guerrero va a tener que verse obligados a migrar a otros estados de la República, porque en Guerrero pues van a tardar otra vez en recuperar el tema económico, el tema laboral, y que se suma a este tema de migrantes. Creo que el 2024 avecina difícil. Y en Guerrero, ¿tú cómo lo verías? ¿Crees que la gente votaría por Morena otra vez? Pues mira, yo los vi bien enojados, ¿eh? Sí, en los videos que surgían en redes sociales donde está López Obrador, cuando un señor que estaba en una gasolinera que se estaban llevando los policías, ¿no? La gasolinera decía, no te voy a volver a votar nunca en la vida. Estaban muy enojados porque no lo ven y con justa razón. Ahora, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que pues el 2024 ya está a la vuelta de la esquina. Sí. Y los migrantes, los desplazados internos, quedan en un limbo legal porque no están cubiertos por ninguna convención de la ONU. Como ocurre dentro del mismo país, pues nadie los protege, no tienen garantías. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todos aquellos? Que antes era por la violencia, pero ahorita por esta tragedia, pues van a ser muchísimos. Claro. Pues va a ser complicado y también se va a demostrar qué tan humanista es este gobierno, ¿no? Que no lo ha demostrado ser para absolutamente nada. Creo que está demostradísimo. Oye, Stephanie, pasando 5 años... Creo que ha sido uno de los gobiernos menos humanistas. En una de tus columnas del Economista que a mí me encantó, se las recomiendo ampliamente. La titulaste con una pregunta que a mí me llama muchísimo la atención y me gustaría regresarte la pregunta. Es, ¿en qué país vivimos? ¿Tú qué radiografía le harías a México? ¿En qué país vivimos, Stephanie? Es un país bastante complicado, primero por razones geopolíticas. O sea, el hecho de estar divididos por tantas montañas hace muy difícil comunicarnos entre nosotros. Y también tenemos un sistema de ríos que no son navegables, entonces nuestra economía pues es muy cara. Y eso pues ya tienes la radiografía como de la anatomía del cuerpo mexicano, por así decirte, ¿no? O sea, no es que no sepamos hacerlo, no es que no queramos, es que nuestra geografía así solita nos pone retos. Ahora, también vivimos en un país muy desigual. O sea, en verdad lo que está pasando ahorita en Acapulco, no es por regresar al tema, pero ilustra a nivel micro lo que vivimos a nivel nacional. Vivimos en un país bien violento, 95 personas son asesinadas cada día, sí. Y vivimos en un país donde cada vez la política se distancia más de la ciudadanía. Entonces, creo que tenemos muchos retos para regresarle su grandeza a México. No quiero sonar a Donald Trump, pero es que tenemos un país que tiene todo el potencial para ser maravilloso,
pero hay muchos retos que combatir. ¿Quién? Xóchitl Gálvez, ¿te gusta más el discurso de Xóchitl que el de Sheinbaum? Yo esperaría que sí, pero... Pues yo creo que tiene más chispa, ¿no? Más chispa. De entrada. De Creo que entrada, una no te duerme y la otra sí. Sí, de entrada te diría eso, tiene más chispa, la ves, tiene un origen como el de la mayoría de este país, humilde, se superó, y ahí es un tema porque creo que es la única que puede robarle el discurso al presidente. Y en estos Porque ya discursos se de lo- nacionalismo, ¿tú ves que quién tiene el discurso más nacionalista? ¿Quién tiene el discurso más nacionalista? Yo creo que no hemos llegado a ese punto. Porque, por ejemplo, veíamos a estas alturas del partido, no sé, al presidente cuando era candidato, bueno, sigue siendo candidato, diciendo Y que, nunca va a dejar de ser candidato. que él sí yo le creo. iba a poner al tú por tú a Donald Trump y que no iba a dejar que nos Claro. insultara, ¿no? Sí. Pero ahorita no tenemos un Trump en la presidencia, entonces como que ese tema no se ha tocado. Sí. O sea, al final creo que Claudia Sheinbaum tiene el mismo mal de López Obrador, que si llegara al poder se le va a olvidar todo lo que está prometiendo. Porque pues eso pasó con López Obrador y ella es una radiografía de lo Bueno, que es y López ella en la Obrador. Ciudad de México, así que tú digas, muchos resultados no dio. O sea, no pudo ni mantener en pie un ahuehuete. Sí, que está seco. Y en esta radiografía que tú hacías de un país bastante desigual, un país bastante inseguro, donde mueren 95 personas al día, esas fueron las principales promesas de López Obrador. ¿Tú por qué crees que no las cumplió? ¿Fue un tema de incompetencia? ¿Fue un tema de falta de voluntad? ¿Fue un tema de que se perdió en ser para siempre candidato, como lo estabas mencionando? ¿En qué momento llegamos a esto? Yo creo que no supo reconocer cuándo había que cambiar las estrategias. O sea, no supo reconocer los errores a tiempo y quiso seguir creyendo que estaba en lo correcto, pero realmente no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes ir en contra de la realidad. Ahora, dentro de ese país que vivimos, hay que decirlo, el hecho de que haya dos mujeres que pueden ocupar la presidencia no quiere decir que ya todo está solucionado para Claro. las mujeres. No. O que nada más por Ni ser de mujeres cerca. vayan a ser feministas. O sea, eso también lo tenemos que transformar porque con la inclusión de las mujeres en la economía, el Producto Interno Bruto crecería mucho y sobre todo sería un país más justo. O sea, ¿cómo te explicas que haya una brecha salarial de 34% entre hombres y mujeres? O sea, ¿en qué momento llegamos a ese punto? Que solo el 36% estén dirigiendo empresas, ¿no? O sea, entre el 5 y el 2% en consejos directivos. Y somos el 51% de la población. Claro, y lo ves aparte, pues o sea, ¿cómo me explicaría esto? Pues en políticas públicas como cancelar estancias infantiles, Claro. que era una oportunidad para las mujeres de poder incorporarse al mundo laboral. O sea, al final todas estas políticas que ha hecho Morena en muchos sentidos, pues lo que han hecho es que las mujeres cada vez tengan que regresar a su casa otra vez y tengan mucho menos oportunidades fuera. Y que con las Claro. acciones de Claudia Sheinbaum queda claro que si ella llegara al poder, Se replica. no significa que las mujeres vayan a avanzar, al contrario, habría un retroceso o un estancamiento, porque al final, pues ni a López Obrador ni a Morena le interesan los derechos de las mujeres. Bueno, ya ponías ahí unos ejemplos, Berito, ¿no? O sea, de que nunca les ha interesado, pues, qué le pasa con las mujeres. Y justo para esta parte como de cambiar de lógica, de empezar a incluir a las mujeres, ¿cuál es el tema que tú crees que la próxima presidenta de México necesita atender con prioridad? Con prioridad, primero, tiene que haber leyes más flexibles para el trabajo. O sea, las mujeres tenemos muchos papeles en la vida. La profesionista, la que es mamá, la que es Claro. hija, la que es hermana, ¿no? Entonces, si puede haber leyes laborales que promuevan al mes tal vez el home office, ¿no? Para que pueda seguir trabajando mientras atiende otras labores, ayudaría muchísimo. Luego también creo que se tienen que poner leyes que penalicen a todos aquellos que no le paguen lo mismo a un hombre que a una mujer por el mismo cargo. Y eso se tiene que hacer y se tendría que exponer de manera pública para también ver qué empresas sí son verdaderamente socialmente responsables. Luego también se debe cambiar la forma de ejercer el poder. O sea, ¿por qué te tienes que masculinizar cuando estás en la política? O tienes- tabasqueñizar. Exacto, o sea, no. Sobre todo. Al contrario, es otra cosa totalmente diferente. Y también atender el tema de seguridad. O sea, no puede ser que 11 mujeres sean asesinadas todos los días. O sea, no puede ser. Es que tenemos un país que que victimiza a las mujeres, pero las revictimiza en todas las instancias. No hay ni siquiera una atención a las mujeres que sufren violencia rápida, certera, que les dé confianza.
etcétera. Oye, y en otra de tus columnas, y quiero citar estas palabras porque se me hacen muy, muy sabias, escribes: las heridas abiertas y maltratadas producen una sed de venganza. ¿Qué heridas abiertas y maltratadas tenemos los mexicanos que nos dan sed de venganza? Pues todo el tema de la desigualdad. A ver, es que somos un país que fue fundado de una manera muy desigual y eso de alguna manera se sigue reproduciendo. O sea, no puedes permitir que la mayoría de tu población viva en la pobreza y otros vivas muy bien. Y también no puedes echarle la culpa a los demás. Entonces tienes que combatirlo con educación. Ahora también tenemos una herida abierta que es la de la pérdida de la mitad del territorio, ¿no? Toda la culpa la tiene Estados Unidos, vamos a recuperar ese territorio. Pues hay que reconocer que eso ya pasó, que estamos en otra realidad y que pues nuestro futuro no depende de Estados Unidos, depende de nosotros. Ahora también esas heridas de pues la diferencia que hay entre el trato que se le da a un género o a otro. También eso se tiene que tratar, o sea, tenemos que emprender un proyecto de reconciliación nacional entre nosotros mismos. ¿Y cómo empezamos justo eso? O sea, ¿cómo empezamos? Porque, mira, hablamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que se aprovechó de muchas de estas heridas abiertas con una sed de venganza. ¿Y cómo empezamos a sanar estas heridas los mexicanos para evitar que un gobierno populista futuro se aproveche de esto para usarlo mal y para, perdón, pero tener el incentivo de abrirlas más para que ese discurso me siga funcionando y poder perpetuarme en el poder? Hacer todo lo que puedas por promover una educación de calidad. O sea, si tú enseñas a una persona a pensar, le estás enseñando a pescar. Y con eso ya estás del otro lado porque vas a tener a alguien que sea creativo y pueda crear todas sus soluciones. También creo que deberíamos de invertir más en huertos sustentables, ya sea en las áreas rurales, en las áreas urbanas, porque tampoco podemos esperar todo de los supermercados o de las personas. Hay que tomar la responsabilidad en acción. Y creo que también se debe de tener otro concepto de ciudadanía. O sea, no solamente los mexicanos que vivimos aquí tenemos derecho a opinar. Hay gente de otros países que lleva años viviendo aquí que también tendría derecho a opinar, a promover soluciones. Ya tenemos que reconocer esta parte multicultural que tenemos. Y tenemos que enfocarnos en que existan proyectos transexeniales, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país desde hace más de 100 años. Llega un gobierno y destruye lo bueno, lo malo, lo más o menos del gobierno anterior y entonces es un volver a empezar. Cada vez que llega un gobierno nuevo es un volver a empezar. Hay temas en los que esto no debería de suceder. Salud, educación, seguridad, o sea, temas claves, pilares tan importantes y tan básicos como esos. Claro. Entonces, generar algo a largo plazo para que los políticos, es que ese es el problema, también los políticos de siempre nada más están pensando en cuál es el siguiente cargo. O en que les sirvan a ellos en lugar de ellos como Por supuesto, o sea, la lógica de un presidente municipal, hablando en términos generales, por supuesto hay excepciones, de un presidente municipal, de un diputado, de un senador, de un X, es ¿qué voy a estar haciendo en 3, en 6, en 12 años? Y entonces trabajo enfocado en eso, en vez de trabajar enfocado en cuál es el máximo beneficio que yo le puedo aportar a mi municipio. ¿Cuál es el máximo beneficio que yo le puedo aportar a mis representados, en el caso de un diputado? Lo mismo el presidente de la República. Los presidentes nada más quieren pasar a la historia o trascender en X o Y tema. Y no se enfocan en cuál va a ser la aportación que yo le voy a hacer al México del futuro. O sea, ese es el problema más grave de la educación en este país. Claro que es un pilar fundamental. Absolutamente todos sabemos que la educación es el pilar clave de todos los problemas de este país. Obviamente acompañado de otros pilares que también son fundamentales. Pero a ver, ¿qué sería de México si tuviéramos presidentes que reconocieran lo bueno de gente pasada y que trataran de mejorar en ese sentido? O sea, ¿por qué hoy en día, y esta es una pregunta que les hago abiertamente a ustedes y a toda la gente que nos está viendo, ¿por qué hoy en día no tenemos un sistema de educación pública que funcione? ¿Por qué en más de 100 años la educación en este país no ha cambiado, pero ni una maldita coma? ¿Por qué? Pues es el tema. O sea, es que no hemos llegado a un estadismo. No hay voluntad. No ha habido una visión estadista y creo que cuando politizas las cosas, incluye una manipulación, unos datos, porque tienes que jalarte los votos para aquel lugar a que se los lleve el otro. Ese es el problema. Y justamente
ahí es donde no debemos de caer. Ahora hablaban de estas heridas, yo creo que, a ver, de entrada, no decirle al otro chairo y no decirle al otro fifí, no reproducir eso porque solamente nos divide. Ahora, en el tema del servicio, necesitamos forjar mejores servidores públicos. O sea, yo creo que muchos de los servidores públicos ni siquiera saben prestar servicio. O sea, ni siquiera saben servir un café. ¿Y sabes cómo? O sea, desde ahí, desde la humildad. No, su función o Desde la humildad. su descripción de trabajo. Pero es que esto se da por una razón muy sencilla y es la poca participación que hay. O sea, ¿por qué tenemos o por qué hemos tenido políticos, gobernantes en cualquier nivel de gobierno tan rateros y tan incompetentes, es la palabra? Porque los ha habido, muchísimo. No, ¿Por a qué? ver, lo sigue habiendo. No, y lo sigue habiendo, por supuesto, pero a ver, es que ¿cuál es el factor común en los últimos años? Porque no hay amor por México. No hay amor, pero tampoco hay participación, a la gente le da igual. Solamente hay intereses. Bueno, no es que no haya participación, es que tampoco te dejan participar. La elección, Es que- claro, por sea, son supuesto. grupos, tienen por sus cuotas de supuesto. poder, ya son modus vivendi. Pasa que no te dejan participar, O sea, yo por creo supuesto. que el peligro está cuando la política se convierte en un modus vivendi. Exactamente. O sea, qué diferente sería como en otros países que tienen su trabajo, siguen con su profesión si son doctores y sirven con el puesto y después se regresan a trabajar lo que hacían. O sea, sería totalmente diferente. O sea, eso de servidor público ya no pierde el sentido de servir, ¿no? Ya no se convierte en un servicio, sino en un interés personal, ¿no? Sí, claro. Así es. Y al final también creo que el peligro es que, bueno, hablando de temas internacionales, ahora que estamos con una experta, pues vemos a gobiernos que se corrompieron, como el de Venezuela o el de Cuba. La otra vez yo estaba analizando y decía, bueno, es que Cuba se construyó de alguna manera con una revolución, bueno, la Cuba que hoy conocemos, y terminaron cayendo en las manos de otro dictador. Y lo mismo en Venezuela. Empezó con una revolución, el estado que conocemos hoy de Venezuela, si así se le puede llamar estado, y al final cayeron en manos de otro dictador. Es que ahí te va. A ver, y es por eso también que hoy tenemos las cantidades de migrantes que conocemos, porque Claro. tienen malos gobiernos, pero ¿qué necesitarían? ¿Otra revolución? Yo creo que ahí hay un punto muy importante. Cuidado con los monopolios de la verdad. O sea, en un pueblo, cierto. en un país tan diverso, o sea, no hay solamente una verdad, no hay solamente una razón. Claro. Y yo creo que eso es otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que escuchar al otro, aunque no nos guste de entrada lo que nos va a decir, tenemos que escuchar sus razones, ver de dónde viene su lógica, su planteamiento e intentar conciliar. O sea, yo creo que esa parte del diálogo, de la conciliación, hace muchísimo tiempo que se perdió y nos hace falta muchísimo. Y tenemos que trabajar la tolerancia porque como consecuencia de la pandemia estamos muchísimo más intolerantes. Claro. Automáticamente te empiezan a decir algo que no te gusta y entonces te cierras y dejas de escuchar y ya estás pensando qué vas a decir Sí. en lugar de cómo vas a escuchar. O sea, yo creo que eso, tenemos que escuchar más y tenemos que buscar cómo conciliar. O sea, nadie gana si cada quien está por su lado. Pero tenemos que regresar al centro. Justo creo que ahí está todo el problema. O sea, creo que si ves, esa es la política de gobierno también de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere hacer? Y que hemos estado viendo, acallar todas esas voces que no van a favor de lo que él dice, ¿no? O sea, si tengo un INE que quiere piso parejo para cualquier opositor político, no, pues hay que quitarle poder. Si tengo una Suprema Corte de Justicia que me está diciendo que no puedo hacer lo que se me da la gana, pues hay que acabar con él y con todo el Poder Judicial. Y también lo vemos justo en los servidores públicos. ¿Cuál es la actitud que se han visto obligados a tomar? Tampoco los quiero victimizar. Pues sí, señor presidente. O sea, por eso no se pueden oponer a nada. Porque lo único que quieren, como tú dices, es el modus viviendo de la política. O sea, ¿qué quieren? Asegurar mi trabajo para el próximo sexenio, más allá de lo que le voy a entregar a los mexicanos. Justo. Y si el próximo sexenio me voy a asegurar un puesto diciéndole que sí a todas las babosadas que él diga, ya sean buenas ideas o malas ideas, lo voy a hacer. Y me voy a olvidar de la promesa o me voy a olvidar de quien me dio la confianza a través de un voto, los voy a traicionar si es necesario para que pues me pongan en un puesto, porque quién sabe si no tengo que pisar la cárcel el próximo sexenio, como hemos visto a López-Gatell en el metro, ahí intentando probar un punto, pues porque le da miedo, perdón, diseños horribles. Pero sí. Ve a Manuel Velasco, el que era el gobernador de Chiapas, ¿no? Sí. O sea, ya se iba a acabar su sexenio, le urgía conseguir chamba, pues se pidió licencia y se fue para ser senador, ¿no? No,
Y eso pasa en todos los partidos, ¿cómo? la verdad, ¿no? O sea, vemos Claro. ahí incluso a Samuel García, ¿no? Que no está mi Patio Risa para defenderlo, pero sí hay que decirlo. O sea, ya quería dejar Oye, el pero él gobierno dijo para que no lo irse iba a hacer, ¿eh? O sea, ¿cuánto vale la Exacto. palabra de Samuel García a estas alturas del partido? Oye, Stephanie, ¿tú verías que sé que hay varias personas cercanas al régimen que se burlan siempre que la oposición dice que López Obrador nos quiere llevar a una dictadura como la de Venezuela? Que viendo que López Obrador es tan cercano a Maduro, a Evo Morales, pues sí te pones a pensar así de, pues a lo mejor Venezuela podría ser el futuro de nuestro país. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que podríamos caer en ese estado tan terrible? Mira, no tengo una bola de cristal, pero te voy a decir dos cosas muy importantes. Primero, hay que quitarnos esa soberbia de decir México no es Venezuela, porque así cuando estaba pasando lo mismo en Venezuela, los venezolanos Sí, seguro. estaban, Venezuela no es Cuba. Y esa soberbia Ay, los sí, llevó a eso. donde están. Sí, sí, Entonces, no lo confirmes, pero tampoco lo descartes. Como ciudadano siempre tienes que estar alerta. Y la otra es, solamente va a pasar lo que permitamos que pase. Estamos involucrados en la política, siguiendo lo que está pasando en las leyes, alzando la voz. Todavía hay esperanza y creo que una de las cosas buenas que ha dejado este contexto es que la población hoy está politizada. Hoy muchos Por lo menos se involucran más, se interesan más en la política que antes y yo creo que Eso es esa es una buena señal. sin duda. Que es necesario aún más, o sea, es necesario aún Claro. más gente. O sea, creo que las personas que hemos salido a la marea rosa, ¿no? Defendiendo al INE o defendiendo a la Corte, pues ha habido en todos los estados de la República, pero necesitamos aún más personas que defiendan la democracia de nuestro país justamente para no caer como en Venezuela, ¿no? Sí, claro, y Venezuela, que era uno de los países más Prometedores. ricos en los 70, Ay, qué triste. pues ahora es uno de los países más pobres. O sea, todos los niños, o sea, la mayoría de los niños de Venezuela están desnutridos, tienen que salir, las familias se separan. O sea, es muy triste, ¿no? Y todo por una serie de tonterías, de sin razones del Estado. Les cuento una anécdota, ¿no? De Chávez. Hizo una ley de tierras, en donde dijo, pues hay que regresar a la tierra al que la trabaja. Entonces mandó a todos los hacendados a volar y se la dio a los campesinos, pero los campesinos pues no tenían esa visión para hacerlo producir. Entonces, ¿qué pasa? Un país tan rico como Venezuela hoy importa el 90% de sus alimentos. Eso es lo que pasa con las ocurrencias. Los pagan los mismos de siempre, que son los ciudadanos. ¿Y cómo se revertiría un gobierno de esos que al final acaban recientemente de tener una revolución? ¿Tendría que haber algún movimiento incluso armado, digamos, para que recuperen el Estado de Derecho? Pues mira, lo ideal sería que se recuperara por las urnas, pero a veces es la única manera y por eso vienen las revoluciones. Y ojo, porque la Revolución Mexicana no se completó en 1910. Te pongo el ejemplo de las mujeres. A todo el mundo le llegó al voto, pero a nosotras no. A nosotras Sí, nos claro. llegó En el varias décadas 53, después, ¿no? ¿no? Entonces, Sí. ojo, hay muchas revoluciones incompletas y vamos a ver la otra parte. Creo que esta polarización nos está llevando a ese extremo y nosotros depende si lo recuperamos en las urnas o si se nos sale de control. Uy, qué miedo. Pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a recuperar el país en las urnas. O sea, de verdad, Sí, literal. por favor, chéquenlo bien, lo hemos estado Saquen su comentando. INE. Saquen Eso es su bien INE, importante. Hay que conozcan a renovarla. sus legisladores actuales, locales, a sus gobiernos locales. Hablando de eso, Es completamente importante. hablando de eso y antes de que des por terminado el programa, porque ya conozco tu tonito de cuando ya se va a acabar esto, Ay, a mí me interesaría cerrar mi participación en este programa, en este bonito sábado, diciéndoles dos cosas. Uno, si eres de Guerrero, vas a ver que las cosas van a mejorar. La ayuda de todas y de todos los mexicanos va a llegar. Tenemos que seguir haciendo eso. Tenemos que seguir apoyando como sociedad civil, como ciudadanos cualquiera. Guerrero se va a levantar de dos formas. La primera es con el apoyo de los mexicanos, por supuesto. Y la segunda es haciendo que el Estado mexicano, el gobierno federal, el gobierno local, por supuesto los gobiernos municipales, pongan de su parte. ¿Cómo? Ahí te va. La siguiente semana, hoy estamos a sábado, toda la siguiente semana en la Cámara de Diputados se va a votar el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es eso? ¿En qué chingados el gobierno se va a gastar tu lana? Básicamente. ¿En qué se van a gastar la lana? Tenemos que exigirle a las y los diputados que le exijan al Ejecutivo Federal, el presidente de México, López Obrador, que haga o se encargue de hacer una partida presupuestal para el Estado de Guerrero. Se van a necesitar
cientos de miles de millones de pesos. Por supuesto, no todo va a salir del gobierno, porque no hay cómo financiar eso. Por supuesto, tiene que haber ayuda privada, que sin duda estoy seguro la va a haber, pero tenemos que hacerle ver al presidente lo importante que es levantar a nuestras hermanas y hermanos de Guerrero. Lo importante que son, que no los vea como cifras. Son personas, familias, cientos de miles de mexicanos que viven en Guerrero. Y si eso significa quitarle dinero a su maldito Tren Maya o a su inútil refinería Dos Bocas, que lo haga. Pero es que ayúdenos a hacerles ver lo importante que es que con las familias y que con el sufrimiento no se juega. Hay que asegurarnos de que nuestros diputados y diputadas le destinen presupuesto. Y también yo te agregaría muchas veces cuando, la verdad, las personas comunes y corrientes entiendo que no tienen por qué ni siquiera estar muy pendientes a veces en temas políticos que suenan a veces bastante complicados, porque pues todos tenemos una vida, un trabajo, hay muchísima gente que tiene 2 trabajos para intentar mantener a flote su casa, etcétera. Pero muchas veces estas cosas como el proyecto de egresos de la federación nos suenan como muy elevados, muy complicados y no nos metemos, sí. Pero justo por eso son importantes. O sea, porque cuando pasen desgracias tenemos que estar protegidos, porque tenemos que tener fondos para los desastres naturales, porque tenemos que tener dinero destinado a ayudar a la gente. Yo sé que a veces suena bastante complicado, bastante elevado, es difícil meterte a checarlo, pero ese es, o sea, por eso es la insistencia de tener un gobierno con un plan de gobierno y, como lo decías, no con simples ocurrencias y un bonito discurso de soluciones mágicas, porque es cuando pasan estas cosas que nos preguntamos ¿y dónde estaban todos los recursos para ayudarnos? Claro, los recursos, y hay que vigilar que el orden regrese a Guerrero. El orden es la única salida. El Estado se tiene que las palabras se transmitan en acciones, porque sí, los 18,000 millones que hay para este tipo de tragedias no alcanzan. Y además vean lo ojetes y miserables que son, perdón la palabra, pero el presidente López Obrador acaba de enviar una iniciativa de ley en materia de protección civil para que en materia de desastres naturales sean los estados y los municipios los que se rasquen con sus propias uñas. O sea, que sean ellos los que se tienen que encargar con los recursos que tengan en resolver las tragedias por desastres naturales. Es decir, si tú vives en Quintana Roo, a lo mejor y llega un huracán, pues solamente con los recursos de Quintana Roo te vas a poder ayudar si es que se aprueba esta iniciativa, porque la idea de López Obrador es cada quien que se haga cargo con los recursos que tiene. Y el gobierno federal, todo con tal de no tocar sus obras. Claro, todo porque ese dinero se va a obras, sí, o al 2024, donde va a intentar que se nos olviden todo este tipo de desgracias, pues para sacar partida electoral, pero no se nos van a olvidar, estoy segura que no se nos van a olvidar. Entonces, por favor, ayúdenos, claro, sabiendo que tienen su INE, etcétera. Y pues bueno, estamos llegando, como bien decía Miguel, al final de este programa. Ha sido muy entretenido, de verdad, Stephanie. Muchísimas gracias por acompañarnos. Invitadaza. Gracias por invitarme. Ojalá me inviten más seguido aquí con los primos Atypical. Con las primos Atypical. Tuvimos una invitada muy joven, entonces ya estamos puro primo. Si ustedes son parte de los primos Atypical, también pónganos en los comentarios, por favor. Y sean bienvenidos, ¿no? Claro, yo creo que ya deberíamos de llamarnos así, o sea, los primos. Los primos Atypical. El nuevo nombre, deja tú Jóvenes Atypical, los primos Atypical. O sea, el programa es Jóvenes Atypical, pero todos los que nos ven somos los primos Atypical. Claro. O sea, la familia Atypical es en general, pero la de los sábados somos los primos Atypical oficialmente. Los primos Atypical. Mándenle, por favor, este programa a sus primos. Si son menores de 30, pues mejor. Exacto. ¿No? O a los jóvenes de corazón también. Los primos nos iremos por el mundo. Ay, las primos son de todas las edades. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, de verdad les pedimos que nos ayuden compartiendo este programa. Les agradezco a ustedes tres su compañía, ha sido un gran inicio del fin de semana y pues disfruten su sábado, su domingo y la semana que viene. Primos. Y juntos, gracias total. Juntas y juntos, levantemos el estado de Guerrero. Claro levantemos que sí. Este país. A votar. Y a ayudar, por favor. Y a donar y a votar, exacto. Totalmente. Muy bien. Y a participar. Perfecto, ahora sí ya nos despedimos. Gracias. Familia Atypical, muy buenos días. La carta que he escrito este jueves para Atypical TV se la dirigí, obviamente, ya saben a quién, Andrés.
Y como cada semana les recuerdo me hagan el favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Mil gracias. Vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés. Y entre paréntesis, Andrés nos mintió. Él nos dijo que nos amaba y no era verdad. Andrés nos mintió. Andrés querido, creo que el desmadre que has organizado para salvar Acapulco es reflejo del desmadre de gobierno que encabezas. Solo así me puedo explicar lo que está pasando en el puerto más bello del mundo. Tu liderazgo es nulo. La realidad la escondes e inventas tu realidad a base de mentiras y cuentos de hadas. En tus mañaneras escondes el drama real, desviando la conversación con mentiras que te convienen para desviar la atención. Y si no me crees, voy a enumerar en orden cronológico tus historias de fantomas cuando le rompe la nariz a Pinocho para casarse con la Bella Durmiente. Ahí te van. Primera mentira. Que los 15,000 millones de pesos que le quitaste a los trabajadores del Poder Judicial irán a parar a la recuperación de Acapulco. La verdad es, no manches, Andrés, tú y yo sabemos que es imposible quitarle sus ahorros a los empleados del Poder Judicial porque ese dinero es suyo y no del presupuesto de la Federación. Siguiente mentira. Que era mejor irte a Acapulco por carretera para darte cuenta a detalle de los efectos que dejó el huracán. Dos verdades. La primera era que te daba hueva ir al puerto. Y la segunda, que el general secretario puso a tu disposición un helicóptero Black Hawk de nueva generación para que llegues a Acapulco en 1 hora y 20 minutos y sin ningún problema. Y la segunda es que querías hacerte la víctima para tener más publicidad. Vamos a otra mentira. Sin tener la más remota idea de lo que hablas, se te ocurre decir que en este diciembre Acapulco va a tener una blanca Navidad. La verdad, tú sabes mejor que nadie que mínimo Acapulco se va a regularizar entre 2 y 3 años. Otra mentira. Dijiste que vas a duplicar las becas para 90,000 estudiantes de niveles básicos. ¿Verdad? No manches, Andrés. ¿Cuáles becas? Si ni siquiera hay aulas en las escuelas, por Dios santo. Otra mentira. Que la reconstrucción de Acapulco será coordinada por la secretaria de Gobernación y la gobernadora Juanita Salgado. La verdad. Estas dos jovencitas no tienen ni la experiencia ni los conocimientos para coordinar esta gigantesca obra. Otra mentira. Tu pinche eslogan de primero los pobres es otra mentira más. ¿Cuál es la verdad? El verdadero eslogan de Morena es joder primero a los pobres. Y la cereza arriba del postre. Veamos la mentira que Titina dijo hace 2 días. Le pediré a los diputados y senadores de Morena, Verde y PT que donemos 1 mes de nuestro sueldo para apoyar a Acapulco. La verdad, como Titina está sin trabajo y no cobra ni un solo peso, obviamente ella no donará ni siquiera un vaso de agua. Andrés, ¿qué se siente saber que vas a pasar a la historia como el peor presidente de la historia? Amigos de Atypical, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Sigan disfrutando de Atypical TV y nos estaremos viendo muy pronto en Atypical. Buen día.